¿Fue la Malinche una heroína que ayudó a salvar a su pueblo o una traidora que vendió a su gente por poder? Hoy vamos a desentrañar uno de los debates más intensos de la historia de México: ¿quién fue realmente la Malinche? La figura de la Malinche, conocida también como Malintzin o Doña Marina, ha sido vista de muchas maneras a lo largo de los siglos: la mujer traidora que ayudó a los conquistadores españoles, o la mujer sabia y valiente que jugó un papel crucial en la resistencia de su pueblo. La historia la ha recordado de manera ambigua, y cada interpretación de su vida depende de cómo se vea su rol en la conquista de México. Pero, ¿quién era realmente la Malinche? Nacida alrededor de 1500 en lo que hoy es el estado de Veracruz, la Malinche fue una mujer de la cultura náhuatl que, en sus primeros años de vida, sufrió una traición que marcaría su destino. Fue capturada y entregada a los españoles, que la usaron como traductora y asesora de Hernán Cortés. Pero, para entender su papel en la historia, necesitamos ir más allá de las etiquetas de traidora o heroína. En un principio, la Malinche fue vista como un objeto de conquista, alguien que fue despojada de su libertad y entregada a un mundo completamente ajeno al suyo. Sin embargo, poco a poco se fue ganando la confianza de los españoles, de Cortés, al demostrar su inteligencia, su conocimiento de las lenguas indígenas y su capacidad para navegar las complejidades culturales de un imperio indígena vasto y diverso. Lo que muchos no saben es que la Malinche no solo sirvió como intérprete, sino que fue clave en el proceso de entendimiento entre los dos mundos. A través de ella, los españoles pudieron comprender las costumbres y estrategias de los pueblos indígenas, lo que les dio una ventaja crucial en la guerra. Sin embargo, esa ventaja llegó con un costo: la Malinche tuvo que tomar decisiones difíciles que, a lo largo de los años, serían vistas como traición. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿fue la Malinche una traidora o simplemente una víctima de las circunstancias? En un contexto donde la supervivencia de su pueblo dependía de las alianzas, ¿era traición o era pragmatismo? La Malinche como víctima o estratega. La historia de la Malinche no es solo una cuestión de lealtades cambiantes, sino también una historia de supervivencia en un contexto extremadamente complejo. Tras ser capturada y entregada a los conquistadores españoles, la Malinche se encontró en una situación donde las opciones eran limitadas. Sin embargo, no se limitó a ser una víctima pasiva. A lo largo de su vida, demostró ser una mujer inteligente y estratégica, capaz de navegar entre dos mundos profundamente opuestos. Al principio, la relación entre la Malinche y Hernán Cortés se veía simplemente como la de una esclava que servía al conquistador, pero pronto, ella se convirtió en una figura clave en la relación entre los españoles y los pueblos indígenas. Como traductora, intermediaria cultural y consejera, desempeñó un papel esencial para los españoles. Sin ella, la comunicación entre los pueblos indígenas y los conquistadores habría sido extremadamente difícil, si no imposible. Lo que muchos no comprenden es que la Malinche no solo era traductora de lenguas, sino que también se convirtió en estratega política. A través de sus consejos y su capacidad para leer las intenciones de los pueblos indígenas, ayudó a Cortés a formar alianzas con tribus locales como los tlaxcaltecas, quienes fueron cruciales para el éxito de los españoles. Estas alianzas fueron vitales para el avance de Cortés hacia Tenochtitlán y la eventual caída del Imperio Azteca. Pero aquí surge otro aspecto fundamental: ¿fue esta colaboración una traición a su gente o un acto necesario para sobrevivir en un mundo nuevo y peligroso? Para los mexicas, la Malinche fue vista como una traidora. Ella facilitó la entrada de los conquistadores a Tenochtitlán y desempeñó un papel fundamental en la caída de su propio pueblo. Sin embargo, desde la perspectiva de la Malinche, la situación era mucho más compleja, enfrentada a un poder colosal y a una invasión violenta. Su decisión de colaborar con Cortés pudo haber sido la única opción viable para su supervivencia y la de su pueblo. Algunos historiadores sugieren que la Malinche fue una estratega política excepcional, una mujer que, aunque en una posición de vulnerabilidad, fue capaz de aprovechar su inteligencia y habilidades para maximizar sus opciones. En una situación de absoluta desventaja, ¿era traición o pragmatismo? Dependiendo de la perspectiva, se puede ver a la Malinche como una víctima de las circunstancias históricas o como una figura que usó su situación para influir en los eventos de la conquista. El impacto de la Malinche en la historia y su legado. La figura de la Malinche ha sido una de las más controvertidas en la historia de México.
En su tiempo, fue catalizadora de grandes cambios, pero también se convirtió en un símbolo de las tensiones entre la identidad indígena y el colonialismo. Su impacto no solo se limitó a la conquista, sino que ha perdurado a lo largo de los siglos, pasando de ser vista como una traidora a una figura compleja que encarna la adaptación y la supervivencia en circunstancias extremas. La percepción de la Malinche ha variado enormemente, dependiendo de quién la mire. Para algunos, fue una mujer valiente que utilizó sus habilidades para protegerse a sí misma y a su gente ante la invasión española. Para otros, fue una colaboradora de los conquistadores que traicionó a su propia cultura. Esta dualidad ha alimentado siglos de debates sobre su verdadera naturaleza. El legado cultural de la Malinche no se limitó a su papel en la conquista. Su figura se convirtió en símbolo de la sumisión femenina y, más tarde, en una metáfora de la traición nacional. Durante siglos, la palabra malinchista ha sido utilizada para referirse a aquellos que son vistos como colaboradores de fuerzas extranjeras, pero también ha sido una forma de empoderar a quienes, como la Malinche, no tenían voz en una época de invasión y conflicto. Se convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan las mujeres en un mundo gobernado por estructuras patriarcales y coloniales. A pesar de las críticas, el papel de la Malinche como intermediaria cultural ha sido cada vez más reconocido por los historiadores. Sin su habilidad para interpretar no solo las palabras, sino también las dinámicas sociales entre los pueblos indígenas y los conquistadores, la historia de la conquista de México podría haber sido muy diferente. Ella facilitó la comunicación entre los mexicas y los españoles, pero también ayudó a desarrollar las alianzas estratégicas que permitieron que los españoles avanzaran hacia el corazón del imperio azteca. En tiempos modernos, la Malinche ha sido reinterpretada como una figura de resistencia y adaptación. Su historia es un recordatorio de la complejidad de las decisiones humanas en tiempos de conflicto. En lugar de verla solo como una traidora, muchos la consideran una mujer inteligente y estratégica que, en un momento de crisis, utilizó las herramientas disponibles para garantizar su supervivencia. Su legado se ha transformado en una especie de ícono feminista, pues su figura representa a una mujer que, a pesar de las circunstancias, tuvo agencia en un mundo que le negaba casi todo poder. La Malinche ha sido vista por algunas como la primera mujer mestiza, una que navegó entre dos mundos y que, al final, fue una figura clave en la construcción del México moderno. Al reflexionar sobre su vida, nos queda una pregunta: ¿cómo juzgar a una mujer que, en una situación de sumisión y poder, logró moldear el destino de su gente de una manera que nadie más podría haber hecho? La historia de la Malinche no solo nos invita a pensar sobre el pasado, sino también sobre cómo entendemos la identidad y la lealtad hoy en día.